En el año Toshin Nun Aleph, 5751, 30 años atrás, 1991, cayó el Shabbat, Parashat Balak, el 17 de Tammuz, Shiva Asar de Tammuz. Cuando es así, el ayuno se lo hace domingo, igual que este año, pero este año es que Shiva sobre Tammuz cae domingo. Jatjila. El año que estamos hablando fue que el año que el Rebbe, el último año que el Rebbe estaba sano y hablaba, los famosos Sijot, que el Rebbe habló en esta época. El año Tovshin Nun Aleph cayó Shivosor Betamuz, el día del ayuno en Shabbos, y en domingo se hace el Tainis porque Shabbos no se puede ayunar. El Fabreingen es el primer día de las 3 semanas. El Fabreingen, el Rebbe habló mucho sobre este tema. Podemos decir que la idea, el general, el Fabreingen del Rebbe, ese Shabbos, el Rebbe explicó qué significa el tema del Shivosor Betamuz y qué significa cuando Shivosor Betamuz cae en Shabbos, donde se divide en dos. El día de Shabbos es el día de Shivosor Betamuz, pero el ayuno es el día siguiente, Chai, 18 de Tammuz. Ese fue un punto muy importante en ese Fabreingen. Y el Rebbe explicó que cuando cae así, cuando 17 de Tammuz cae en Shabbos, queda la parte positiva del ayuno sin la parte negativa del ayuno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un ayuno, un día de ayuno es un día de etratzón. Por un lado está la parte negativa, que es el duelo. Shivosor Betamuz es el comienzo del duelo de la destrucción del Beis Hamikdash, las 3 semanas desde que se destruyó las murallas hasta que se destruyó el Beis Hamikdash. Son 3 semanas de duelo. En Shivosor Betamuz pasaron cosas terribles, cosas duras en Am Yisrael, en toda la historia, empezando desde el pecado de becerro de oro, y Moshe Rabbeinu rompió las tablas, y después pasaron más cosas, hasta que lo último fue cuando se destruyó las murallas, el primer Beis Hamikdash, segundo Beis Hamikdash, y cuando quemaron el Sefer Torah, cuando pusieron idolatría en el Beis Hamikdash, que son las 5 cosas que la Gemara trae que ocurrió en Shivosor Betamuz. Entonces es el ayuno, la parte negativa es memorizar todas estas cosas que generan en la persona una sensación de amargura, duelo, que eso es parte del tema de esas 3 semanas, que por eso de esas 3 semanas empiezan los alojes, que no se puede, diferentes cosas, música, casamientos, fiestas, Shechianu, todos los alajot que hay en relación a estas semanas. Pero por otro lado, el día de ayuno también tiene algo positivo. Lo positivo en el ayuno, como dice el Alter Rebbe en Tanya, trae del pasuk, Et Ratzon la Hashem. Un día de ayuno es un día de Et Ratzon, un día que un yehudí no come, sacrifica de su sangre, de su grasa, del hecho que no come, es una especie de korban. Con Alter Rebbe explica en Igeret HaTshuvah, y eso es un día de Et Ratzon la Hashem. Por eso en el día de ayuno se pueden lograr cosas que no se puede lograr un día común en el año. El Alter Rebbe dice, el Tanya, justo están estudiando en estos días, en Tammuz se estudia Igeret HaTshuvah. En estos últimos días se estudiaba el Tanya, que por un lado el Alter Rebbe no está en favor de hacer ayunos porque hay que cuidar la salud, pero los días que la Toide dijo que hay que ayunar son días donde que hay que saber que el ayuno tiene un punto muy profundo, un Et Ratzon. Especialmente el día de Shivosor Betamuz, lo que tiene en especial es la palabra, la letra, el número 17. 17 de Tammuz, 17 tiene el valor numérico de Tov. Tov, la palabra Tov, bueno, Tes, Vov, Beis, suma 17. Entonces acá en Shivosor Betamuz, en la palabra mismo está el tema del Tov. Quiere decir, por afuera, Shivosor Betamuz es algo negativo, destrucción, Jurban, duelo, etc. Pero
dentro de eso está el Tov, así como todas las cosas. Sabemos que también cuando hay cosas que por afuera parecen ser cosas negativas, y la Torah nos enseña que abajo, atrás de eso, hay un gran amor. El ejemplo que el Alter Rebbe trae en Tañe, un padre, cuando reta a su hijo, o a veces el padre tiene que limpiar la suciedad del hijo, y el hijo grita y dice, no quiero, no me gusta, me duele, etc. Pero eso es el amor grande del padre, que el Alter Rebbe trae en Tañe, Arachatz. Hashem etzoat bnot Zion, Akadosh Baruch Hu como un rey, un Melech Gadol que tiene un hijo único y el rey mismo tiene que limpiar o curar o hacer un trabajo, un tratamiento para el hijo que al hijo le duele y el hijo grita y dice no me gusta, pero el padre que tiene un gran amor al hijo, dafka por el amor incondicional, el padre mismo se ocupa a curar al hijo. Eso es un ejemplo al tema de cosas que a veces pasan, cosas que son sufrimientos, cosas en la historia de Am Yisrael, como ahora estos días, las 3 semanas, por afuera es un tema de sufrimiento, de duelo, de castigo, pero atrás de eso está el gran amor de Akadosh Baruch Hu, que nos ama y nos quiere, y Hashem sabe cuando necesita limpiarnos, lavarnos a través de todo eso. Y eso es Tov. La idea de Tov, Yud Zayin, Shiva Osor Betamuz, el bien oculto que está atrás de esas cosas que por afuera parecen ser malas. Eso es en general, pero cuando cae en Shabbos, donde en Shabbos no se puede ayunar, no se puede hacer nada de duelo, al contrario, en Shabbos hay que agregar en más alegría. El Rebbe dijo en el Fabreingen que Davka como cae en Shabbat tenemos que mostrar más simje todavía. Así como está escrito en Shulchan Aruch, que cuando Tisha B'Av cae en Shabbos, hay que comer, como dice el Shulchan Aruch, como Seudat Shlomo HaMelech. Quiere decir que uno tiene que comer carne, Tisha B'Av, un día tan duro, tan grave, tan amargo, pero cuando Tisha B'Av cae en Shabbos, uno tiene que aumentar en comida especial para mostrar que no hay duelo. Lo mismo con Shiva Osor Betamuz también. El hecho que cuando cae en Shabbos, no solamente que no hacemos Chas v'Sholem ningún recuerdo de lo negativo, sino al contrario, cuando cae en Shabbos se divide en dos. El día de Shabbos queda nada más la parte positiva, el Et Ratzon no se pierde, a pesar que no ayunamos, pero como el día es el día de Shiva Osor Betamuz, B'Gimatria Tov, queda la parte positiva del Jurban del día, y la parte negativa se deja para el día siguiente. Eso fue en verdad la base del Fabreingen en ese año que el Rebbe estaba hablando, que un año como ese, empezando ya las 3 semanas, empezamos con ese punto que separamos la parte amargo de la parte buena y podemos empezar directamente a ver lo positivo que hay en el Galut y a través de eso revertir la amargura en dulzura y traer, ya empezar a vivir en una especie de Geulá. Sabemos que en ese año, que fue el último año que Rebbe estaba con nosotros físicamente, sanamente, y que Rebbe hablaba, Rebbe nos preparó cada Shabbos, cada Fabreingen, como venimos hablando últimamente, cada Shabbos, cada Fabreingen, el Rebbe nos dio enseñanzas, el Rebbe nos dio energía, fuerza, palabras, cómo vivir en toda esta época amargo del Galut y todo ese Hoshech, cómo aprender de cada parashá, de cada momento, cómo vivir. Ese Shabbos fue un Shabbos muy especial, que el Rebbe estaba muy alegre. Lo que cuentan los que estaban ahí, que el Rebbe ese Shabbat, el Rebbe estaba con una simje enorme. Justamente, Shiva Osor Betamuz, el primer día del Bein HaMetzarim, primer día de los días del duelo, pero el Rebbe a través de toda esa explicación que el Rebbe habló, el Rebbe trató de revertir, transformar, mostrar justamente que hoy como es, como de esa forma que Shabbos cae Shiva Osor Betamuz, hay que no solamente no Chas v'Sholem mostrar ningún tipo de duelo, sino al contrario, pura simja, pura alegría, y la alegría más que un Shabbat común. Era tanto que el Rebbe, de la simja que el Rebbe estaba, que en algún momento entre los hijot, los Hasidim cantaron un nigun, uno de los nigunim que cantaron en el Fabreingen, es el nigun
Ki Elohim Yoshia Tzion, famoso Nigun que habla de la Geule. Ki Elohim Yoshia Tzion, Yehudo, Yeshua Shom, Yereishu, cantaron ese Nigun. Y el Rebbe se levantó de la silla en mitad del Nigun. Estamos hablando, el Rebbe ya tenía 90 años en ese año, el Rebbe no era joven. Y el Rebbe se levantó de la silla y empezó a bailar, mamesh como Simchat Torah, con una simja enorme. Justamente hablando de ese Farbrengen, el Rebbe quería romper toda la amargura de las 3 semanas y empezar con alegría. Entonces eso fue una nekude del principio del Farbrengen, que es una gira de todo el Farbrengen. El Rebbe en el Farbrengen de ese Shabbos, que estamos hablando ahora, el Shabbos Parashat Balak, el Rebbe habló de 3 puntos. Relacionó 3 puntos. Punto número 1, lo que estamos hablando, el Shivosor Betamus, y el tema del 17, Begimatria Tov, lo bueno, lo positivo que hay dentro de la amargura de las 3 semanas. Punto número 2, el Rebbe habló la parashá de la semana, Parashat Balak, que esa es la parashá que estamos leyendo este Shabbos. Y punto número 3, el tema de, que estamos ahora, los días que siguen, el tema de Yud Beis Tammuz, la Geule del Rebbe anterior, los días de la Geule, el Yom Tev de Yud Beis Tammuz. Y el Rebbe conectó todos estos temas. La parashá Balak, ¿qué habla la parsha? Justamente esa idea que estamos hablando, que revertir la oscuridad en luz, transformar la amargura en dulzura y encontrar lo positivo que hay en lo negativo, eso es todo el punto de esta parsha. Parashat Balak, la historia de la parsha es que tenemos Balak y Bilam, los 2 antisemitas, 2 personas que odiaron con un odio gratuito, un odio de esencia, odio sin explicación a los Yehudim, porque sabemos que, como dice todos los Mefarshim, el odio de Balak no tenía explicación, porque sabían que Hashem dijo que no hay que pelear con Moab. Hubo un orden de Hashem que no vamos a hacer guerra. Cuando vinieron a pedir a pasar por la tierra, dijeron que no, y Hashem dijo no se pelean con Moab. Entonces sabían que los Yehudim no están viniendo con intención de hacer guerra. Entonces no había necesidad de pelear, de molestar, pero Balak tenía un odio, no era miedo. Afilo que digamos que Balak tenía un pequeño miedo, sof, que quizás los Yehudim sí le van a molestar, Bilam, más todavía, Bilam sabía que los Yehudim no iban a pelear. Bilam era un profeta, él sabía todo. Y a pesar de eso, Bilam fue, y Hashem le dijo, no va a poder. Hashem le dijo, ¿qué vas a ir? No vas a poder lograr lo que querés. Pero Bilam, de su odio incondicional que él tuvo a Am Israel, pensaba hacer cualquier cosa, sabía que al final no solamente que no va a ganar nada, va a perder, pero su odio era tan fuerte, como dice Rashi, sin mala minashura, fue un odio que afuera de los límites, de las reglas, y por eso él fue a decir, quizás voy a poder lograr algo. Balak y Bilam querían maldecir, querían buscar lo negativo del Yehudí y destacarlo, y toda la parsha vemos eso. Balak lo lleva a un lugar, a otro lugar, para recordar el pecado del becerro de oro, para recordar tal aveire, otra aveire, y no, todo se transforma en broje. Hashem no quiere escuchar a las palabras de Bilam, y vayafoj Hashem elokeja leja et haklala libraja, Kadosh Baruch Hu revertió, transformó todas las maldiciones en bendiciones, y las mejores bendiciones, los psukim más importantes están en la parsha de esta semana. En eso mismo, una de las cosas más fuertes que figuran en la parsha de esta semana es el tema de la Geule. No solamente que Bilam no puede lograr lo que quiso, Haz v'sholem exterminar a los Yehudim, sacar lo negativo de los Yehudim, sino al contrario, Davka Bilam habla de las cosas más maravillosas. Todo lo que nosotros sabemos sobre Moshiach en la Teire lo sabemos de Bilam. En la Teire de Moshiach habla muy poco. En Tanaj los profetas hablan mucho, pero en la Teire, ¿dónde habla la Teire sobre Moshiach? En esta parsha.
Hay un pasuk en Parashat Nitzavim, Shab Hashem Elokecha, Shvutcha, un pasuk cortito, donde ahí dice muy en general, pero los detalles, Bilam contó los detalles. Arenu velo ata, shurenu velo karov, lo veo, lo siento, que va a llegar el momento, darás kohav mi Jacob, va a salir una estrella de Jacob, veshkam shevet mi Israel, va a haber un líder de Israel, y ahí habla qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer conquistar todos los pueblos, y cómo va a ser este mundo un lugar para Hashem, Israel o Sejail. Los mejores psukim de la Geule que estamos esperando está en la profecía de Bilam. Justamente el Shabbos, que el Shabbos que estamos entrando en las 3 semanas, como también nos toca ese año, justamente ese Shabbos, que estamos entrando en las 3 semanas, y ese Shabbos, que ese Shabbos nos habla sobre la Geule, y habla de la Geule lo más fuerte, lo más profundo que hay. Entonces, dijo el Rebbe, eso nos muestra cómo, en qué hay que poner la énfasis. Cuando estamos en las 3 semanas, el Rebbe dijo algo muy importante. En los 3 semanas, como dijimos antes, el día de ayuno tiene 2 aspectos, la parte negativa y la parte positiva. Lo mismo también los 3 semanas, tiene 2 aspectos. Está el aspecto de la destrucción, Jurban Bet Mikdash, 3 semanas de duelo, Shulchan Aruch está lleno de halajot de lo prohibido, que no se puede hacer, no se puede escuchar música, no se puede hacer fiestas, no se puede cortar el pelo, etcétera, todos los halajot relacionados con las 3 semanas. Duelo, tema de amargura. Pero hay otro aspecto. El otro aspecto es, como Rebbe nos enseñó, en esos 3 semanas es donde se despierta con más fuerza ese amor profundo de Hashem al Yehudi, y que lo que tenemos que hacer es prepararnos a la Geule con más fuerza todavía. Una de las cosas que el Rebbe habla en la Sija y que el Rebbe hablaba siempre todos los años, ¿qué tiene que hacer un Josid? ¿Qué tiene que hacer un Yehudí en las 3 semanas? Estudiar los halajot del Beis Hamikdash. Eso es una de las novedades que el Rebbe nos enseñó. En vez de enfatizar lo negativo, vamos a enfatizar lo positivo. En vez de pensar de la destrucción, vamos a pensar de la construcción. Y el Rebbe trae la Sija, el Rebbe trae lo que dice el Medrash. Hay un Medrash en Yehezkel. Yehezkel, el profeta Yehezkel dice a Kadosh Baruch Hu, le llamó a Yehezkel, capítulo 40 en Yehezkel por ahí, a Kadosh Baruch Hu le llamó a Yehezkel y lo llevó hasta Jerusalén, toda una profecía enorme que Hashem lo mandó a Yehezkel, lo llevó hasta Jerusalén, lo llevó al Beis Hamikdash. En esta época no había Beis Hamikdash, era a los 70 años de Babel, ahí estaba Yehezkel, el Galut Babel. Y Hashem lo agarró a Yehezkel y lo llevó al Arabait y le mostró cómo va a ser el tercer Bet Mikdash. No el segundo, el tercero. Hashem le mostró el Bet Mikdash de Moshiach, lo que estamos esperando. Y le mostró todos los detalles, las medidas, los codos, amot, y cómo va a ser tal pared, otro pared, los aulas, los misbeach y los menorá. Todos los halajot, los detalles, cómo va a ser el tercer Bet Mikdash. Y el pasuk dice... Hashem le dice a Yehezkel, Aged lecha Adam, te voy a decir a vos todos los medidas y los detalles de la construcción del tercer Bet Mikdash. Anda a decirle al pueblo, cuéntele todos estos detalles, que estudian, que aprenden, y a través de eso van a hacer teshuvah y van a traer la Geule. Dice el Medrash, ¿cuál fue el diálogo acá entre Hashem y Yehezkel? Yehezkel le dijo a Hashem, ¿qué me estás hablando de cosas que no existen ahora? ¿Qué va a ayudar que yo vaya a decir al pueblo, estando en Babel, sufriendo el Galut, estando en la lucha con los pueblos que estaban persiguiendo, toda la persecución que estaban los judíos pasando en esta época? ¿Qué le voy a hablar sobre las medidas, cómo están las paredes del Beis Hamikdash? ¿Para qué? Vamos a esperar que volvemos a Israel y ahí vamos a hablar de eso. Acá en Galut Babel hablar de eso, ¿qué necesidad hay? Dice el Medrash que HaKadosh Baruch Hu le contestó, ¿acaso ahora que no está mi Bet Mikdash construido y no hay korbanot y binyan beiti batel, mi casa va a estar como en vano, anulado? Quiero que se ocupe de la construcción, por lo menos a través de estudiarlo. Así dice el Medrash.
el estudio de los alajot del Bet Mikdash, Ma'ale ani alechem keilu banu. Yo le estoy considerando como si fuera que están construyendo el Beis Hamikdash a través del estudio. Ese Medrash, el Rebbe hablaba siempre, y también ese año que estamos ahora hablando, en el año 91, el Fabrengen de Balak, el Rebbe habló de eso. Estando en esos 3 semanas, donde estamos hablando del Bein HaMetzarim, como el año, como empieza con Shabbat, empieza con lo positivo, empieza con un día de alegría y placer, nos enseña que este año en especial, y especialmente estando cerca a la Geulah Shleimá que está por llegar, tenemos que enfatizar ahora en estas 3 semanas la parte de la construcción, la idea de la construcción del Bet Mikdash y no la destrucción del Bet Mikdash. Y entonces dijo Rebbe, lo que Rebbe pidió era eso, empezar con más intensidad el estudio de temas bechlal de Geulah y Mashiach, estudiar Medrashim, Sichot, Mamarim, temas de Chassidus que explican sobre el tema de la Geulah y Mashiach, especialmente alajot del Beis Abchire, alajot del Beis Hamikdash en el Rambam, en Mishnah, en Alajá, saber cómo es el Beis Hamikdash, con eso construimos el Beis Hamikdash. Eso tiene que ser la énfasis este año. De ahí el Rebbe pasó a hablar sobre el tema también que Bechlal nosotros vemos la diferencia de antes y después, las últimas generaciones en comparación a las generaciones anteriores. Que en las generaciones anteriores se puso más énfasis en la destrucción, en la amargura, en el duelo. En las últimas generaciones, que estamos más cerca a la Geule y ya empieza a brillar la luz de la Geule, empezando desde el Baal Shem Tov, que él empezó a revelar la luz de Hasidut, y Afutzu Mainoteja Chutza, los manantiales de Hasidut, que Moshiach le dijo que esto es el comienzo del Or de Moshiach. Estando en nuestras generaciones, cada vez más y más empieza a brillar el Or de Moshiach, y estamos ahora, como dice la Halajá, que antes de Shabbat uno tiene que probar el gusto de la comida de Shabbat y comer de las comidas de Shabbat como preparación a Shabbat. Estando ya previa a la Geule, tenemos que ya empezar a sentir el orden del Moshiach. Bifrat en esta época, Rebbe estaba hablando de nuestra generación, empieza ya el orden de la Geule con mucha más fuerza. ¿Dónde vemos eso en forma concreta? Dijo el Rebbe, Yud Beis Tammuz. La fiesta que estuvimos recién en estos días, la fiesta del Rebbe Rayatz, del Rebbe anterior. ¿Cuál fue la historia de Yud Beis Tammuz? Fue nuestra generación, Rebbe anterior, una generación atrás, el Rebbe Rayatz, que él estaba en la época donde por un lado en el mundo era momento de oscuridad máximo, los comunistas, que su objetivo fue destruir el judaísmo, anular el judaísmo, querían anular todo, aplastar todo el Yiddishkeit, todo el Yahadut en Rusia. Cerraron escuelas, cerraron yeshivot, cerraron los mikves, cerraron el Bati Knesset y todo eso. Y el Rebbe Rayatz, con mucho mesirut nefesh, se paró frente al gobierno que era el más poderoso en esta época. Y él se paró frente al gobierno ruso y salió en contra y abrió más yeshivot y siguieron a estudiar con todo el mesirut nefesh, etc. Fue llevado a la cárcel, y en ese momento al Piteva, la cárcel significaba pena de Chas v'Sholem, quitar la vida. Y milagrosamente el Rebbe logró salir en victoria. Eso fue un gilui, un or, mamash de la Geule. Eso fue un comienzo de los gilui de Moshiach. De que después de eso el Rebbe salió de la cárcel, salió del exilio, después volvió a poder salir de Rusia, y de ahí llegó hasta Estados Unidos, y todo el Yahadut que tenemos hoy en el mundo, todo el Hasidut que hay en el mundo, los manantiales que se difunden en todo el Yahadut del mundo, Batei Chabad, Shluchim, Hasidut y Yahadut en el mundo, es gracias al día de Yud Beis Tammuz, Gimel Tammuz, los días que el Rebbe anterior salió de la cárcel. Entonces, ¿qué dijo el Rebbe? Tammuz, hasta hace 90 años atrás, más o menos, Tammuz era un mes amargo, un mes de oscuridad. Eso es Tammuz. ¿Qué es Tammuz? Tammuz es 17 de Tammuz. No hay otra fiesta en Tammuz. Tammuz es un día de destrucción. Se destruyeron las murallas, pecado de cero de oro, todo lo que hablamos antes. Eso se sabía de Tammuz. De repente llegó ahora cerca a la Geule, donde empieza a revelar el Tov,
lo bueno que hay dentro de todo eso, y empieza a transformar la oscuridad en luz, y eso empezó con la fiesta de Yud Tammuz. De repente Chodesh Tammuz es un mes de Geule, Chodesh Tammuz es un mes de Simche, es el mes donde empieza a brillar el Or de Moshiach. Eso es el tema donde empezamos a verlo en forma revelada. Después el Rebbe siguió hablando de nuestra época mamash, hablando del año que estamos hablando ahora, 5751, que el Rebbe lo llamaba Tovshin Nun Aleph, Tinase. Tovshin Nun Aleph es Tinase. Pasuk en esta semana, la parashá de esta semana. Tinase Malchuto, hablando de Moshiach. En las profecías de Bilam, dice que va a llegar Yakum Melech, que va a haber un rey, Vetinase Meagag Malchot, va a ser una melujá, Tinase, elevado, alzado. Tovshin Nun Aleph, Tinase, son las mismas letras. También el Rebbe hablaba que Tovshin Nun Aleph es Rashei Tevot Teishnat Arenu Niflaot, Niflaot Arenu, las maravillas que Hashem nos está mostrando. Esta época, 1991, fue la famosa guerra del Golfo. En esa guerra vieron milagros enormes. Sabemos que el Irak, Imach Shemo Saddam Hussein, que era el líder de Irak, dijo claramente que él va a destruir Israel. Ese fue su objetivo, y tenía misiles preparados para destruir Israel. Y milagrosamente sabemos que cayeron 39 misiles. Cada misil tenía la capacidad de destruir una ciudad entera, y no tocaron a ninguna persona, ninguna vida. Cayeron uno tras del otro y ninguno tocó. Eran cosas que todo el mundo decía, milagro enorme. Un misil cayó en otro lado, como del Islam, murieron mucha gente, no en Israel, en otro país, por error cayó. Pero los misiles cayeron en Israel, no ocurrió nada. Mames, milagros enormes. Entonces el Rebbe decía que esos son los milagros del comienzo de la época de Moshiach. El Rebbe trajo un Medrash, que el Medrash dice que en la época de Moshiach va a haber guerras entre diferentes pueblos árabes, Melech Arbi, Melech Paras, diferentes, Irán, Irak, justamente países que hoy también estamos sufriendo de los mismos países, mamesh. Y el Medrash dice que antes de la llegada de Mashiach va a haber guerras y peleas entre los reyes, y los Yehudim se van a asustar, y a Kadosh Baruj Hu le va a decir: hijos humildes, no se asustan. Y llegó la hora de la Geule. Y el Rebbe habló de ese Medrash en el Shabbos, en el Fabrengen, diciendo que ahora este año estamos viendo todo eso mamash. Y eso es para abrir los ojos y empezar a entender que el mundo está entrando en la era de Moshiach. Es interesante que el Rebbe habló eso hace 30 años. Y ahí vimos los milagros enormes. Y pasaron 30 años, estamos también ahora, este año lo vimos también claramente. Mamash, cosas parecidas que pasaron este año. Y es interesante que el Rebbe dijo en uno de los Fabrengens, en ese año que estamos hablando, que Tafshin Nun Aleph, Teishnat Arenu Niflaot, Nun es Niflaot, si sacas el Nun queda Plaot, Plaot y Niflaot en hibrid se puede decir Niflaot, se puede decir Plaot, ambos significan lo mismo, maravillas. Entonces este año que estamos Tafshin Pei Aleph, también es el mismo Rashei Tevot, igual como Tafshin Nun Aleph, y el Rebbe lo dijo hace 30 años. Tafshin Nun Aleph, Tafshin Pei Aleph, Teishnat Arenu Niflaot, Teishnat Arenu Plaot, y vemos claramente las maravillas que están pasando últimos meses, lo que hubo en Israel. También cayeron misiles, cayeron cosas, docenas, cientos, los milagros que ocurrieron, enormes, lo que contaron, lo que hubo últimamente en Israel. Por otro lado, tampoco todavía Mashiach no llegó, y hay sufrimientos también, y eso es lo que tenemos que saber. Y eso fue la nikude del Fabrengen. El Rebbe dijo que estamos viendo en el mundo, que el mundo se está preparando a la Geule, se está deshaciendo el Galut, se está revelando la mano de Hashem en milagros enormes, y todavía la gente está dormida. El Rebbe dijo así en el Fabrengen. Todavía no vemos ese sacudón, todavía no vemos que la gente está viviendo Moshiach como corresponde.
Y entonces dijo el Rebbe, el motivo es porque falta en el estudio. Hay que estudiar los temas, porque todo empieza con la cabeza, todo empieza con Toire. Estudiar Toire, Inyone, Geulo, Moshiach, especialmente en estos días. Estudiar alojes de Beis Hamikdash, estudiar Hasidus, Maimorim y Sijes que hablan sobre el tema de Geulo y Moshiach. Eso nos hace empezar a entrar en ese aire, ese ambiente, ese or, esa avirá, esa atmósfera de Moshiach en la cabeza. Y Toire tiene una fuerza que cambia también la realidad en el mundo, como dice que Toire cambia la naturaleza. Estudiando Toire, Inyone y Geulo Moshiach, eso también va a ser el cambio en el mundo, que vamos a ver cómo desaparezcan todos los ocultamientos y todas las oscuridades que todavía siguen estando en el mundo, y que se revelan solamente los milagros, Teishnat Plaot Arenu, que veamos con nuestros ojos los milagros enormes. Y entonces en la práctica tenemos que sacar de todo eso, que ahora que estamos por entrar en las 3 semanas y queremos que estos días se transformen de amargura en alegría, les sazonu, les simcha, les moadim tovim, depende también de nosotros tomar esa decisión, estudiar los alajot de Bet HaMikdash. Hoy en día hay libros, se puede estudiar alajot de Beis Abchire, Bechlal, estudiar Inyone y Geulo Moshiach, y así vamos a verlo también con nuestros ojos, como estas 3 semanas van a ser las 3 semanas más alegres del año, como dice el Pasuk, Atzom Arevi'i Yafech Lesazonu Lesimcha Ulemoadim Tovim.